Los acontecimientos que estudiaremos en esta ocasión tuvieron lugar el día anterior al sacrificio de Cristo, exactamente el día jueves 13 de abril del año 31 de nuestra era. El tema para esta ocasión la vamos a titular Un sufrimiento que inspira confianza. Veamos el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, versículos 17 al 24. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquel 13 de abril del año 31 debía quedar recordado, y quedó recordado, enmarcado en la mente de sus discípulos de forma permanente. Jesús, sabiendo que el tiempo había llegado, como dice su palabra, deseaba impresionar en la mente de sus seguidores aquello que había deseado hacer durante todo su ministerio. Por lo tanto, sus más grandes anhelos, sus mejores pensamientos, quería fijarlas definitivamente, porque un tiempo de grande crisis y de grande prueba se acercaba para aquellos 12 discípulos. Tenía Jesús aproximadamente 33 años de edad y también 3 años y medio de ministerio incansable. Había llegado la hora de su partida y ahora le faltaba poner la piedra final, el toque final a su ministerio, el sacrificio. Había llegado la hora de pagar la cuenta de la humanidad, aquella cuenta en la que se había endeudado a causa del pecado, pecado por el cual había sido roto la relación entre el cielo y la tierra. Desde Adán hasta Jesús habían pasado 4000 años. Mucha gente había vivido, otros habían muerto con esperanza. Y la esperanza de estos no debía ser defraudada. Pero eso no es todo, sino que de allí en adelante muchas otras generaciones iban a escapar de las corrientes corruptoras de este mundo e iban a tomar decisiones a una nueva vida en virtud al sacrificio de Cristo. Para ello, habiendo empezado la cuenta regresiva, teniendo solo horas contadas, Jesús reunió a sus discípulos y decidió aprovecharlo en ocasión de la Pascua. Querido amigo, ¿qué harías tú si supieses exactamente el día en que vas a morir? ¿No sería un motivo de grande preocupación? ¿No sería un asunto de desesperación? Posiblemente si padecieses del corazón, morirías antes de la fecha indicada. Un derrame cerebral, un paro cardíaco podría acabar con tu vida. Jesús conocía la forma y la hora indicada en que iba a morir. Por ello, trató de reunirlos para disfrutar de la última cena con ellos. Y en esa cena tratar de dar a conocer sus mejores consejos. Si estarías frente al lecho de la muerte, ¿a quiénes invitarías? ¿A quiénes llamarías a que vengan hacia ti? ¿No serían tus hermanos? ¿No serían tus hijos? ¿No serían tus amigos? ¿Y qué dirías allí?
los mejores consejos, a que no se peleen, a que se reconcilien. Y si hubieses tenido alguna falta, aprovecharías también para reconciliarte con ellos. Pero este acontecimiento, que debería ser el mejor, esperaba Jesús partir con la seguridad de que aquellos que habían vivido con Él estaban listos para enfrentar los desafíos que la vida los deparara, para enfrentar los ataques del enemigo. Pero desafortunadamente, a pesar de todas las provisiones que Jesús había hecho, estos no estaban preparados. ¿Qué sucedió cuando llegó la hora de la cena? Veamos, el Evangelio según Juan, el capítulo 13, los versículos 1 al 5, nos registran lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a él iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Había llegado el momento oportuno, el momento de la despedida. Cuando hay amor y cariño, las despedidas son los acontecimientos más dolorosos y más tristes. Pero esta despedida tenía un sabor más amargo que las despedidas comunes, porque aquellos que estaban reunidos tenían una mentalidad dividida. 3 años y medio habían vivido con Jesús. 3 años y medio habían caminado con Jesús, habían dormido con Jesús, habían comido con Jesús, habían visto sus milagros, sus señales, sus prodigios, habían escuchado sus enseñanzas. Todos los días habían percibido las palabras de amor y de misericordia, habían escuchado el trabajo que Él hacía a favor de la unidad y del amor al enemigo, el amor al prójimo. Sin embargo, ellos tenían los corazones divididos, tenían los corazones llenos de amargura, los corazones llenos de ambiciones, llenos de egoísmo. Todavía estaban luchando por alcanzar un lugar prominente en el reino que Jesús quería establecer. Y esto, como es natural, hería el corazón de Cristo. Yo no sé cuánto tiempo hace que conoces a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo hace que asistes a una iglesia. Yo no sé cuánto tiempo que llevas leyendo la palabra de Dios. Pero posiblemente como los discípulos, que tenían 3 años y medio al lado de Jesús y sus corazones no habían sido convertidos, todavía existe en tu corazón, existe en tu vida rasgos negativos de carácter que hieren, que lastiman, que te impiden seguir creciendo, que te impiden llevarte bien con los hermanos, llevarte bien con los amigos, llevarte bien con la familia. A tal punto que hay mucha gente que dice quizás, yo no voy a esa iglesia, yo no acepto a Jesús para no ser como fulano de tal. Quizás al escuchar esto sientas que tu condición es desesperante, pero también desesperante era la condición de los discípulos. Y Jesús no se desesperó. Nadie quiso tomar la iniciativa. Entonces Jesús, el Maestro Divino, como dice la palabra, tomó el lebrillo, tomó el manto, a un lado se ciñó con la toalla, y luego de haber puesto agua, empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué lo hizo? La Biblia misma dice, los había amado Jesús y los amó hasta el fin. Muy a pesar de que eran evidentes los rasgos negativos del carácter de estos hombres, que no habían cambiado, no se habían convertido y no habían renunciado a sus rasgos de vida y a sus ambiciones personales egoístas, Jesús los seguía amando.
puedes tú tener tus debilidades, puedes tener tus errores, pueden estos ser no conocidos por los demás o muy conocidos quizás, pero Jesús te amó, te ama y te amará hasta el fin. El ambiente durante la cena y el lavamiento de los pies se notaba lúgubre, frío, pesado. Había un silencio profundo. Pero tan pronto como terminó la cena, nos dice el Evangelio según Juan, el capítulo 13, versículos 27 y 28. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Tan pronto como terminaron de cenar, Jesús le dijo a Judas: entonces, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hasta ese momento, el corazón amante de Cristo había estado luchando y ya había agotado más de 1001 métodos para atraer, para conquistar, para doblegar la dureza de ese corazón. Yo no sé cuántas veces Dios ha trabajado contigo. Yo no sé de cuántas formas, de cuántas maneras Dios te haya estado hablando. Posiblemente a través de la palabra en forma directa, quizás a través de un accidente, quizás a través de sueños. Te ha salvado de momentos difíciles, pero Dios te ha ido hablando. Dios no permitirá que ningún ser humano se pierda sin haber agotado todos los medios posibles para la salvación. Pero cuando ya no es posible, entonces Dios déjales también a los seres humanos a seguir los dictados de su propio corazón. Y le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y salió del lugar, y el ambiente se tornó tranquilo. Y ahora, en un ambiente más calmado, Jesús les enseñó aquellas palabras preciosas de San Juan 14, 1 en adelante. Y les dijo: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y les dio la grande esperanza: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En un ambiente más tranquilo y con más paz, les dio la seguridad que partiría de este mundo, pero así también volvería a este mundo por segunda vez. Luego de haberles dado a conocer el propósito de su ministerio, de aclararles que su muerte no sería el fin de sus esperanzas, sino más bien la seguridad, la garantía de que sus promesas se harían realidad. El Evangelio según Juan, el capítulo 17, nos relata que Jesús oró por ellos. Terminada la cena y dando a conocer este mensaje, oró por ellos. Y el versículo 20 en adelante dice así, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquella oración traspasa los siglos. Jesús oró por sus discípulos y en esa oración Jesús dio una mirada profética, una mirada al futuro, miró al 2015, a ti que estás mirando, a ti que estás escuchando este mensaje, y en esa oración Jesús dijo: no oro solamente por mis 12 discípulos, sino por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. La preocupación y el amor de Jesús no tenía límites y abarcó hasta generaciones futuras. Luego de haber orado por ellos, nos relata el Evangelio según Juan, el capítulo 15, salieron del lugar de la cena y se decidieron marchar al lugar de la agonía final, al huerto del Getsemaní. Pero mientras pasaban por aquel lugar, se acercaron junto al camino a un viñedo. Y Jesús decidió aprovechar la oportunidad, en medio de su dolor, para darles a conocer un mensaje más a sus discípulos,
para darles a conocer el secreto del éxito, el secreto de la victoria cristiana, el secreto para encontrarse un día en el reino celestial, en la ciudad celestial. Y en esta ocasión quiero repetir una vez más cuál es ese secreto. San Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A lo largo de la historia, se ha encontrado a muchos cristianos decepcionados, a muchos hundidos en el fango del pecado, que una vez conocieron y se gozaron en las cosas espirituales, aceptaron a Jesús como su Salvador, y que luego, viendo que era imposible alcanzar la victoria, no pudiendo tener la victoria sobre el pecado, desistieron de la lucha y volvieron atrás. Pero aquí Jesús dio el secreto del éxito. Y dijo Jesús: así como el pámpano, así como la rama no puede llevar fruto si no permanece unido al tronco, así tampoco vosotros no podéis hacerlo si no permanecéis en mí. Y Jesús habló de una permanencia mutua. Es a través de su Espíritu que Él opera, que Él vive en el corazón del ser humano. Y es a través del estudio de la Biblia, a través de la oración y a través del compartir las Escrituras, como nosotros podemos permanecer en Él. Y Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tan pronto como terminó de ilustrar este mensaje, Jesús ingresó al huerto del Getsemaní. Y allí empezó la agonía y el sufrimiento. Una agonía y un sufrimiento cuyo resultado es para la humanidad y para los que creen en Él paz. Una paz que ningún ser humano la puede encontrar en otro lugar. Si hubo una noche, la noche más negra y más oscura del mundo, fue la noche en la que Jesús se encontraba en el Getsemaní. Si hubo una noche en la que los demonios no se encontraban en los bares, en la que los demonios no se encontraban en los antros de perdición, fue esa noche. Porque Satanás y todas sus huestes angelicales se habían unido en un solo lugar, tenían un solo objetivo, y el objetivo era destruir a aquel que había venido a lograr nuestra salvación. Aquella noche nuestra salvación pendía de un hilo. En el capítulo 26, versículos 35 del Evangelio según San Mateo, se relata que Jesús, llevando a sus discípulos, hizo una oración por ellos. Y luego les dijo: quedaos aquí y velad por mí, entre tanto que voy y vuelvo. Y se fue y oró y regresó y los encontró durmiendo. Y les dijo: despertaos, velad. Y se fue y regresó y los encontró durmiendo. Y a la tercera vez se desmayó. Es allí cuando Jesús necesitaba el consuelo, del apoyo, del soporte humano, pero no había nadie hasta que vino un ángel a fortalecerlo. Pero esa angustia, en ese dolor, Jesús estaba yendo hasta las últimas consecuencias. ¿Y todo por qué? Por amor a nosotros. Los acontecimientos que estudiaremos en esta ocasión tuvieron lugar el día anterior al sacrificio de Cristo, exactamente el día jueves 13 de abril del año 31 de nuestra era. El tema para esta ocasión la vamos a titular: un sufrimiento que inspira confianza. Veamos el Evangelio según Mateo, el capítulo 26, versículos 17 al 24. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12.
Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquel 13 de abril del año 31 debía quedar recordado, y quedó recordado, enmarcado en la mente de sus discípulos de forma permanente. Jesús, sabiendo que el tiempo había llegado, como dice su palabra, deseaba impresionar en la mente de sus seguidores aquello que había deseado hacer durante todo su ministerio. Por lo tanto, sus más grandes anhelos, sus mejores pensamientos, quería fijarlas definitivamente, porque un tiempo de grande crisis y de grande prueba se acercaba para aquellos 12 discípulos. Tenía Jesús aproximadamente 33 años de edad y también 3 años y medio de ministerio incansable. Había llegado la hora de su partida y ahora le faltaba poner la piedra final, el toque final a su ministerio, el sacrificio. Había llegado la hora de pagar la cuenta de la humanidad, aquella cuenta en la que se había endeudado a causa del pecado, pecado por el cual había sido roto la relación entre el cielo y la tierra. Desde Adán hasta Jesús habían pasado 4000 años. Mucha gente había vivido, otros habían muerto con esperanza. Y la esperanza de estos no debía ser defraudada. Pero eso no es todo, sino que de allí en adelante muchas otras generaciones iban a escapar de las corrientes corruptoras de este mundo e iban a tomar decisiones a una nueva vida en virtud al sacrificio de Cristo. Para ello, habiendo empezado la cuenta regresiva, teniendo solo horas contadas, Jesús reunió a sus discípulos y decidió aprovecharlo en ocasión de la Pascua. Querido amigo, ¿qué harías tú si supieses exactamente el día en que vas a morir? ¿No sería un motivo de grande preocupación? ¿No sería un asunto de desesperación? Posiblemente si padecieses del corazón, morirías antes de la fecha indicada. Un derrame cerebral, un paro cardíaco podría acabar con tu vida. Jesús conocía la forma y la hora indicada en que iba a morir. Por ello, trató de reunirlos para disfrutar de la última cena con ellos. Y en esa cena tratar de dar a conocer sus mejores consejos. Si estarías frente al lecho de la muerte, ¿a quiénes invitarías? ¿A quiénes llamarías a que vengan? Un cordial saludo para todos mis hermanos, amigos, amigas presentes. Es una alegría tenerlos en estos momentos en este lugar. Para hoy vamos a estudiar un tema muy interesante titulado Un sacrificio que inspira confianza.
La palabra de Dios nos sigue expresando y nos dice: el fundamento del plan de salvación fue hecho con sacrificio. Jesús abandonó las cortes celestiales y se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos hechos ricos. Todos los que comparten esta salvación, comprada para ellos a costa de un sacrificio tan infinito del Hijo de Dios, seguirán el ejemplo del verdadero modelo. Cristo era la principal piedra del ángulo y nosotros debemos edificar sobre ese fundamento. Cada uno debe tener un espíritu abnegado y sacrificio propio. La palabra de Dios nos presenta que un día, viernes, se realizó ese sacrificio tan grande a favor de la humanidad, a favor de nosotros, los seres humanos y pecadores. Un día como hoy, viernes, el juicio de Dios se llevó a cabo ante Pilato, ante Herodes y luego ante Pilato. Jesús fue azotado un día como hoy. Barrabás también alcanzó o recibió su liberación un día viernes mientras el Señor Jesús estaba siendo sacrificado. Un día como hoy, Jesús es crucificado allá en el madero, y un día como hoy también el Señor Jesús fue sepultado. Al empezar el día viernes, la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: venida la mañana, todos los principales entraron en consejo contra Jesús para entregarle y darle muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador, según nos presenta el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 1. Ahí nos presenta que fueron todos los gobernantes quienes llevaron al Señor Jesús ese viernes en la mañana ante Pilato. Era evidencia que todo el Sanedrín acompañó a Jesús hasta el palacio, allá hasta el pretorio, donde se encontraba Pilato,